tiempo. Y el Evangelio no se conoce por información, pero tampoco se puede conocer por interpretación, porque justamente las interpretaciones de los textos bíblicos que las hacen las personas es lo que ha dado origen a cada una de las órdenes religiosas que existen a nivel del mundo. Existen más de 6.000 y tantas religiones a nivel del mundo. Cuando usted googlea un poco, ve que hay tantas religiones que existen a lo largo y ancho de la tierra. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en este tiempo a nosotros nos ha permitido revelar, como dice el apóstol Pablo, cuando Dios se permitió revelarle a su Hijo Jesucristo, ya Él no fue el mismo, ¿no? Él ya no fue la misma persona, ya Él inmediatamente tomó cartas, y Dios lo que hizo fue, y Pablo tenía un contexto, tenía un conocimiento. Pablo era cuando nosotros buscamos en la biografía y conocemos un poco del apóstol Pablo, quien fuese primeramente Saulo, sabemos y entendemos que Saulo era un hombre versado en la ley, en la Torá. Pablo era dice la palabra, las escrituras, que Pablo era el principal alumno, el alumno del rabino en aquel entonces, Gamaliel. Y Pablo tenía un contexto, un conocimiento, y era respetado y conocido ampliamente en Jerusalén, en todo Israel. Pero ese mismo Pablo, que tenía ese conocimiento tan grande del reino o de Dios, como decían ellos, y eran los representantes de Dios acá en la tierra, y ellos tenían, con todo ese conocimiento, él también estaba en esa condición, ¿no? Entonces fue cuando el Señor se permitió revelársele que él conoció verdaderamente, y es cuando Pablo dio fue adelante, cuando hubo la transformación en él. ¿Qué le estoy diciendo? ¿De qué estoy compartiendo? De que el Evangelio no se puede conocer por información o por interpretación. Cuando Pablo tuvo la revelación de Cristo, entonces fue cuando Pablo cambió todo el contexto de su vida. Y ese Pablo es el que el que el Señor usó posteriormente. ¿Qué usó el Señor? El conocimiento que tenía Pablo, todas y cada una de esas cosas, y sobre esa base el Señor lo preparó y lo envió a todas las naciones a entregar este maravilloso evangelio, como lo somos usted y yo, y somos continuidad de esa obra, de ese plan divino de Dios. Y por ello tenemos que tener un contexto, un contenido real, firme, verdadero, de donde nadie nos pueda mover. Esa es la verdad del evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por su Santo Espíritu y nos hace libre. Es este evangelio maravilloso que no nos dejará estar. De ese evangelio hemos estado compartiendo. Ese es el evangelio que hemos venido hablando. Este es el evangelio contenido en el libro de los Hechos, el evangelio que el Señor le entregó a sus santos apóstoles que el Señor los preparó para que salieran. Esto no me puedo cansar de decirlo, porque de lo que sabemos hablamos, y de lo que conocemos testificamos. Entonces, este fue el evangelio que el Señor le entregó a sus santos apóstoles, y que cuando ellos salieron a compartir el evangelio, partió la historia del mundo en dos, la separó, AC de C. Y así se conoce esa historia, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo se vive de una manera, después de Cristo se vive en la verdad del Hijo de Dios. Amén. Entonces, agradecido de Dios cada día porque podamos compartir usted y yo este evangelio divino, este evangelio maravilloso, a través de este programa, pues, la verdad del evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por su Espíritu y nos hace libre. Yo quiero que usted entienda eso, que nos hace libre. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Es decir, ya no hay condenación, ya no hay, cuando el Señor abrió su corazón para que usted, así como yo, pudiéramos decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepto como mi suficiente Salvador y Señor. A partir de ese momento, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Así está escrito, dice en Efesios, que nos selló y nos apartó. ¿Cuándo no lo hizo? Cuando
recibimos el Evangelio, cuando recibimos la palabra de libertad, dice la palabra que el Señor en ese mismo instante, nos selló, nos apartó para Él. Eso es lo que dice el sello, que nos apartó para Él. Y vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. Todo lo que teníamos, y ahora nosotros pues empezamos a vivir. Y por eso es que nosotros no nos cansamos de hablar de esa verdad. Cuando leemos en Efesios capítulo 1 versículo 13, dice que en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados. Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Entonces nosotros fuimos en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque ese es un acto espiritual. Es Dios quien abre el corazón para que la persona pueda decir, creo que Jesús es el Cristo. No hay forma, manera alguna de que el hombre pueda decir, el hombre pueda decir, creo que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. No, ese es un acto espiritual. El Señor abre el corazón de la persona, lo sensibiliza ante su palabra. La palabra de Dios contiene fe. Usted le está transmitiendo el mensaje y el Espíritu Santo está obrando para que esa persona pueda entender y recibir lo que ya Dios dispuso, recibir ese mensaje para que esa persona pueda recibir el Evangelio. Hay algunos, amados hermanos, que tienen algún tipo de confusión, que creen que son ellos los que convencen. No, amado, eso no es así. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo de Dios y la palabra, para que las personas puedan recibir la palabra. Esa es la verdad del Evangelio. Por eso dice Juan 8:31, le dijo a los judíos que habían creído en él, que si ellos permanecían en su palabra serían verdaderamente libres y conocerían la verdad. Serían sus discípulos y conocerían la verdad, y esta verdad los haría libres. Ellos se molestaron, pero en el 34 también les dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ve? Ellos estaban hablando de una cosa diferente, pero el Señor les dijo, no, yo no vengo a hablarte de ese pecado, yo te estoy hablando es de la verdad, a lo que yo vine. Lo que quiero decirte es que el que hace pecado, eres esclavo del pecado. Ustedes son pecadores y ustedes también necesitan la justicia de Dios, que es por la fe. De eso les habló el Señor. Eso era lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, esa es la libertad que nosotros vivimos. Ese es el evangelio de salvación. Ese es el evangelio que da la fe salvadora, que nos propicia, ya que los estándares de fe del hombre nos salvan. Las personas piensan que en cualquier religión se pueden salvar. Yo no estoy mal hablando de las religiones, yo estoy hablando de que solo Cristo salva. De eso estoy hablando, que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, que solo Cristo salva. Porque no hay otro hombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. De eso les estoy hablando. Y también dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Entonces dice la palabra de esta manera y de esta forma nosotros la vivimos. De eso se trata este programa. Este programa tiene como fundamento que usted, amado hermano, así como yo fui libre después de 15 años, voy a cumplir 20 años en el Evangelio, y tengo 4 o 5 años siendo libre de estructuras, libre de todo dogmatismo, libre de todo lo que yo vivía anteriormente. Lo que tengo en el fundamento que tenía era que era necesario pasar por esto. Lo aprendí, he hecho todo lo que Dios me mandó a hacer en el Evangelio, trabajando Evangelio en las calles, haciendo todas las cosas que Dios quiso que yo hiciera. Aquí estamos hoy, hablando esta palabra maravillosa, agradecido de Dios cada día por esta renovación, por este entendimiento, por este conocimiento, del cual lo invito a usted también a ser parte, a que vivas este evangelio con ese fervor, a que te atrevas a poner tu mente, ¿verdad?, y con la disposición de querer conocer el evangelio de justicia, el evangelio de gracia, el evangelio de verdad, la justificación de nuestro Señor Jesucristo, que es por la fe en Él. Solamente esa es la verdad del evangelio, saber que usted estaba separado de Dios,
que usted estaba separado de Dios a causa del pecado. Saber que usted tenía el pecado original y que estaba condenado eternamente. Pero que hoy el Señor en su infinita misericordia a bien ha tenido darnos esta bendición maravillosa. Hoy conocemos que somos libres, hoy conocemos que hemos sido salvos, hoy conocemos la justicia de Dios que es por la fe. Sabemos que la gracia se debe de habitar, se debe de vivir, porque dice la palabra. A veces nos quedamos y creemos que recibimos el favor inmerecido y nos quedamos con la palabra solamente favor inmerecido. No, amado hermano, te invito a que comiences a vivir gracia. La gracia es una forma de vida, es ese camino que de antemano, como dice Efesios 2:10, esa senda de justicia que Dios preparó para que anduviéramos en ella. Esa es gracia. La gracia es la forma la que te acondiciona a vivir de una forma de esta manera maravillosa. No es que usted, no, yo recibí la gracia del favor inmerecido y te quedaste con eso como un suceso y no lo vives a lo largo de tu vida, no lo vives en la corriente de la palabra. La gracia es el evangelio, la gracia es la justicia de Dios que es por la fe, la gracia es la plenitud de vida que está en Cristo. Y dice la palabra que en Él está la deidad, la plenitud de la deidad, y que nosotros estamos completos en Él. Tenemos que aprender a disfrutar de eso, hermano. A eso les invito, a disfrutar de ese evangelio que te da vida, de ese evangelio que te saca de las estructuras en las cuales hayas podido estar viviendo, de ese evangelio que te hace y que te permite constituirte en una torre de luz, porque así está escrito en la palabra. No se prende una luz o no se enciende una luz para esconderla, sino que hay que ponerla en un lugar bien alto para que alumbre a todos los que entran en casa, porque nuestra casa es donde tenemos que testificar de Cristo primeramente, y usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene el poder para testificar de Dios. Es el poder para ser testigo. El poder que puede manifestar a esa justicia gloriosa que vino en su vida. Entonces por allí debes de comenzar. Y le doy gracias a Dios por tu vida, usted que me está escuchando en esta hora. Y todo aquel que bien tenga que escuchar este programa. Este es la verdad del Evangelio. La verdad de Dios que ha venido a nosotros por su Espíritu. Dice que nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de la separación, libres del pecado original, también libres de la condenación eterna y de la muerte, porque estábamos condenados, estábamos muertos para Dios. Por eso es que dice la palabra, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice que Él, es decir, Jesús, el Cristo, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, a partir de allí vino la libertad en nuestras vidas. Luego nos dice la palabra, ahora pues, está firme y vivid en la libertad con que ya Cristo nos hizo libres, y no estemos nuevamente sujetos a yugos de esclavitud. Amén. Entonces, este programa, la verdad del Evangelio, lo que tiene como fundamento, amado hermano, es que usted y yo estemos en la misma página. Es decir, que habitemos consecuentemente en esta verdad divina, en este evangelio maravilloso. Que usted y yo podamos compartir este evangelio con todos nuestros entornos, con nuestros familiares, pero también con nuestros vecinos, en mi casa, con nuestros vecinos, pero también en el sector donde vives, también con los enemigos que tal vez ayer tuviste cuando habitabas, también de la manera que puedan estar ellos hoy. Pero también hay enemigos a causa de la justicia de Dios. Habrán enemigos que ni siquiera nosotros nos los estamos buscando, simple y llanamente que sabemos ahora que estamos bajo una cobertura diferente, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, y eso nos hizo vivir en la enemistad que le hablábamos en el programa anterior, que estamos enemistados, pues, la simiente de la mujer, que se revela en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, dice que ahí se creó una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, allí hay una enemistad, ahí está hablando de esa separación el Señor, ahí está hablando de Jesús el Cristo, y eso también lo hemos compartido. Ahí está hablando de Jesús el Cristo. Luego lo confirma el profeta Isaías. Dios lo confirma por medio de su profeta Isaías, en Isaías 7:14.
la Virgen que daría a luz un hijo que se llamaría Emmanuel. Y vemos este Emmanuel realizado después en el capítulo 1, versículo 18 y hasta el 23 de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Vemos allí el nacimiento de Jesús, del Mesías, lo que venía hablando Dios, pero ya Dios lo había prometido. Y vemos ahora que sabemos ahora por qué les puedo hablar de esa enemistad. Ahí nació el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos dio la salvación, el que fue hasta la cruz del Calvario. Y en Juan 19:30 dijo: consumado es decir, consumó todo el plan que Dios había trazado. Él lo cumplió, lo hizo y lo cumplió airosamente para que nosotros hoy pudiéramos tener salvación y vida eterna, para que nosotros hoy pudiéramos volvernos al Padre, para que nosotros hoy podamos volver al Edén. Somos renacidos por la palabra. Así está escrito, dice la palabra que hemos sido renacidos por la palabra. Está escrito en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Es decir, somos renacidos por la palabra. Es decir, restablecidos, renacido es que hemos vuelto a nacer, solo que ya no como la condición de mi padre y mi madre, sino por la palabra de Dios que vive para siempre. Entonces, por medio de esa palabra ya no tenemos una nueva simiente, una simiente no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, esta verdad maravillosa se llama evangelio, y de esa manera la tenemos que vivir. Este evangelio maravilloso que Dios ha puesto delante de nosotros, y que yo, al igual que todos los que lo profesamos, les invitamos cada día a vivirlo. Y es de allí pues que nosotros nos sumamos a esta misma plataforma del evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo, al movimiento de evangelismo mundial que es hecho por el Espíritu Santo, porque el evangelismo no lo hace hombre alguno. El evangelismo lo hace, no es estático. La obra del evangelismo la dispuso Dios por su Espíritu. Dice: y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un mandato, y ese mandato mismo que Dios le dio a los discípulos es el mismo establecido que Él se lo recuerda antes de irse: toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy cada día hasta el fin del mundo. Entonces, el problema está, fíjense, ese es un mandato divino, ese es un empoderamiento. Allí recibimos esa unción, ese poder para que nosotros viniéramos. Se iba a manifestar lo que nos faltaba, Él se iba. ¿Qué nos faltaba? Cuando viniese el Espíritu Santo íbamos a recibir el poder para que le dieran continuidad a esta palabra. Y eso es lo que hoy nosotros hacemos. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que nosotros develamos, porque si nos ha revelado la revelación, hermano, que nació por decirle algo, para el pastor Andrés Noguera, y que él después tiene a bien transmitirla en sus diferentes programas, y que todos los que estamos bajo su cobertura también hablamos. O sea, porque la revelación se le da a uno, pero después al otro y al otro y al otro, porque ya está revelado. Una vez que la palabra fue revelada, ya no está oculta. Y ahora nosotros lo que tenemos es que exponerla, lo que tenemos es que hablarla. Lo que tenemos ahora es que decirle a las personas, a nuestros amados hermanos, hablarle de esta verdad, así como lo estoy haciendo yo. No crea usted que yo tengo demasiado contenido, no, hermano, pero tengo el Espíritu Santo, el mismo que tiene usted, que cuando usted hable, el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de usted. Usted recibió una unción, así está escrito en la palabra, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, nos habla de eso, dice que recibimos una unción y que la unción misma nos enseñará todas las cosas. ¿Ve? Igual, y eso fue lo que Jesús anunció cuando Él se iba y dijo que enviaría al Consolador, y que si nos convenía que Él se fuese, porque si no, no vendría, pero que si Él se iba, Él lo enviaría. Eso fue lo que nos dijo Jesús, y nos puso en el contexto, y dijo más, y cuando Él venga, Él les enseñará todas las cosas, ¿verdad? Y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
¿Ve? Entonces, por eso le digo que no somos nosotros los que hacemos la obra de evangelismo. Quien hace la obra de evangelismo es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Entonces, ese Espíritu Santo es un movimiento. El Espíritu Santo es un espíritu vivo que nos impulsa a avanzar, a hablar, a hacer las cosas. Nos da la fuerza y el poder para que hagamos todo aquello para lo que hemos sido escogidos. Esa es la verdad del Evangelio. Esa verdad divina que cuando la experimentamos nos sana espiritual y físicamente. Le dije, la experimentamos. Escuche bien, porque es que tenemos que experimentar el Evangelio. El Evangelio es Jesús el Cristo. El contenido del Evangelio es Jesucristo. Entonces tenemos, dice la palabra, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya yo estoy, 1 Corintios 6:17, ya yo estoy unido espiritualmente a Él, yo estoy en una fusión con Él. Ya yo no me separo más, ya yo me hice uno con Él. Entonces yo ahora tengo que experimentar, vivir esa verdad divina en mí. Esa verdad se tiene que mostrar. Dice que cuando lo experimentamos, nos sana espiritual y físicamente. ¿Por qué espiritual? Porque comprobado está que primero, para poder sanar las enfermedades físicas, hay que sanar, para sanar el cuerpo físico, hay que sanarnos primero espiritualmente, porque es allí donde nació la circunstancia, la situación de nuestra vida. Recuerde que cuando el hombre cayó de la gracia, cuando el hombre cae de la gracia, la humanidad entera quedó condenada a servidumbre, quedó condenada a esclavitud, ¿no? Y ahora este hombre comienza a vivir las circunstancias, como las consecuencias de esa condición. Entonces este cuerpo se enferma, se daña, pero este cuerpo está expuesto. Pero nosotros, claro que nos aflige, claro que nos duele cuando se nos enferma el cuerpo, pero tenemos ahora un sanador, que es ese Cristo maravilloso que ha venido a morar en nosotros por su Espíritu. Amén. Entonces tenemos que conocer esto, tenemos que experimentar el Evangelio. Entonces, para poder sanar físicamente, y de esa manera pues podemos disfrutar del Evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Disfrutar qué? Bueno, disfrutar que cuando yo experimento el Evangelio, ese experimento me ha permitido ser un hombre nuevo, un hombre de gracia, de justicia y de amor. Ese experimento quitó la amargura, bien mi carga, fue desarraigada, sacada de raíz. Ya no puede ser verdad que la amargura debe de continuar en mí. No, amado hermano, no es así. Esa sanidad se hace efectiva y total. Sanar de donde de allí manaban mis aflicciones, la opresión en la que estuve. Dice la palabra, voy a parafraseárselos un poquito, en Lucas 4, versículo 18 en adelante, dice que Él vino a sanar y a salvar. Vino a proclamar, a hacer proclama de libertad para el cautivo, a dar vista a los ciegos y sanidad a los oprimidos, ¿no? Y libertar a los oprimidos. Pero vamos a dar de atrás hacia adelante. No se puede libertar al oprimido, ni dar vista a los ciegos, ni hacer proclama de libertad para el cautivo, si no se sana el corazón. Y no se puede sanar el corazón si no es con el Evangelio. Entonces a eso fue que vino Jesús. Vino a traernos Evangelio para que por medio del Evangelio podamos sanar el corazón. Sanar el corazón, las evidencias de un corazón sano es que ahora usted puede perdonar, usted puede pasar por alto, usted puede dejar atrás, usted puede olvidar, amén, usted puede dejarlo ir, usted puede seguir adelante, amén. Entonces esa es la verdad del Evangelio, esa es la sanidad, que es que el Señor obrando en mi corazón, cuando Él viene a morar en mí, Él sana primero mi interior, me sana espiritualmente, y ahora me da un nuevo corazón, me restituye el espíritu, y ahora yo soy un nuevo ser. ¿Ve? Me dio un corazón nuevo y me dio un espíritu nuevo. Anteriormente era el alma básicamente unida a la carne, la que actuaba. Ahora ha vivificado. Ahora soy un espíritu vivificado.
el Señor ha restaurado, ha renovado el espíritu que salió del alma cuando el hombre pecó en el Edén. Cuando el hombre cayó de la gracia, el espíritu murió, el espíritu murió, el espíritu salió del hombre y el hombre quedó únicamente siendo un alma, y esa alma, ese hombre sin el espíritu se alió con la carne y de esa manera habitada. Pero ahora somos un espíritu, o sea, el Señor ha vivificado nuestro espíritu, solo que el alma ha crecido y ha vivido tanto a lo largo de estos tiempos que sigue emitiendo señales como si no tuviera esa justicia, no tuviera el espíritu. El espíritu está pequeño, pero va creciendo cada día. Pero el Espíritu Santo de Dios pelea, batalla para que no seamos vencidos de lo malo. Amén. Pero sobre esta palabra maravillosa vamos a seguir hablando en el próximo. Por ahí, que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí, que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, loco me volví, loco he de morir. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Regresamos ya de nuevo con ustedes, amados hermanos, adiós, radio oyentes, todos y cada uno de ustedes. En este es su programa La Verdad del Evangelio, esa verdad divina que cuando la experimentamos nos sana espiritual y físicamente. Y eso es importante y necesario que le conozcamos, porque la única manera que tenemos de conocer a Dios es en intimidad. Intimidad, y usted dirá, ay, ¿intimidad con qué? Intimidad con su espíritu, intimidad con su palabra. De ahora, pues, todo lo que Dios tiene para nosotros lo tiene por su palabra. Pero si nosotros no podemos intimar con el Espíritu Santo de Dios, pues difícilmente podremos conocer de Él. Dice la palabra que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Y yo quiero decirle a usted, amado, quiero decirle a usted que me está escuchando, que esa falta de conocimiento se originó en el Edén, por supuesto, porque el desconocimiento de Dios se originó en los 40 años, se originó en el desierto, cuando Dios quiso, los llamó, los convocó a una reunión y ellos se rehusaron. Ellos le dijeron a Moisés, por temor, que se acercara él a ellos, que se acercara él a Dios, que él fuera el intermediario entre Dios y ellos. Pues nunca hubo intimidad entre Dios y ese pueblo, no porque Dios no lo quisiera, sino porque ellos no experimentaban al Señor en ellos. Y eso es lo que no podemos dejar de hacer nosotros hoy. Hoy el Señor nos ha dado su Espíritu para que more en nosotros. Dios nos constituye en templo, morada del Espíritu Santo. Cuando leemos en el capítulo 17, versículos 24 al 28, dice la palabra que ya Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Nosotros somos ese templo del cual Jesús, por el cual condenaron a Jesús, porque los testigos, los que testificaron en contra de Jesús, los testigos que el Sanedrín, cuando lo inquistaron, cuando lo juzgaron, lo hallaron culpable, fue porque Jesús había dicho que él destruiría el templo, que él destruiría ese templo y lo construiría en 3 días. Y estos testigos, y eso fue lo que ellos se tomaron, porque eso lo tomaron como una blasfema, lo tomaron como algo terrible que Jesús había dicho, y por ello fue que lo condenaron. O sea, los testigos lo que testificaron fue que ellos habían escuchado que Jesús dijo eso, pues,
que él podía destruir ese templo y en 3 días lo construiría. Evidentemente que Jesús estaba hablando espiritualmente. Hoy nosotros, por su infinita misericordia, formamos templo de ese cuerpo que los 3 días, después de los 3 días que él resucitó, ahora nosotros somos ellos. Se constituye ese templo y ese templo ahora somos nosotros. ¿Okay? Nosotros formamos parte de ese templo. Entonces, de ese templo divino mana todo lo necesario para nuestras vidas espirituales aquí en la tierra. Dios no tiene hijos terrenales. Dios tiene hijos en la tierra. Los hijos de Dios somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. De ese evangelio les estoy hablando. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra gloriosa de Cristo que mora en nosotros por su Espíritu. De eso estamos hablando y de eso seguiremos hablando. Doy gracias al Señor por esta revelación maravillosa. La bendición divina que no lo pudo conocer, no pudieron conocer aquello. Este evangelio maravilloso que fue revelado, sabiendo que Jesús es el Cristo, que fue revelado en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo 16, donde el Señor, Jehová Dios Todopoderoso, se permitió revelarle a Pedro, en aquel entonces, se permitió revelarle que ellos estaban en presencia de Jesús el Cristo. ¿Ve? Estaban en presencia de el Cristo. Y por ello que cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Asimismo, el Evangelio se conoce por revelación. Nosotros podemos ver en el libro, creo que de Efesios, el apóstol Pablo ora pidiendo que el Señor nos dé revelación. Él ora a favor, pidiendo, pues orando y clamando. Dice que él oraba, clamaba para que el Señor nos diera revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello podemos hablar sin temor alguno de que el Evangelio se conoce es por revelación, porque esta es una palabra espiritual para los espirituales. Esta palabra no se puede conocer por información, sino simple y llanamente por revelación, porque dice la palabra que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, llámese al entendimiento del hombre, al conocimiento del hombre, fue lo que Dios preparó para nosotros. Pero dice también que el Señor, pero que el Espíritu nos las revela a nosotros, nos lo dice a nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir esta verdad, asumiendo esta verdad maravillosa. Entonces hoy podemos disfrutar, cuando lo experimentamos podemos disfrutar verdaderamente, porque disfrutar de qué? Bueno, justamente de experimentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque al experimentarlo nos va a permitir ser un hombre nuevo, en amor, en gracia, en justicia y en paz. ¿Ve? Y de esa manera entonces nosotros empezamos a emitir señales alrededor nuestro. No hay hombre alguno que tenga un encuentro genuino. Escuche que estoy hablándole de genuino, un verdadero encuentro con Dios y no cambie. El hombre que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo es transformado. No es ni siquiera cambiado, porque los cambios son maquillaje. Y a veces que conocí, porque trabajé mucho la obra restauradora en la calle, conocí muchos hombres que pensaban que simple y llanamente porque dejaran de fumar o dejaran de tomar o dejaran de consumir drogas o dejaran de robar o dejaran de eso, ya ellos habían sido transformados. No, ya yo no fumo, ya yo no tomo. Eso no es lo que dice que usted ha sido transformado. Lo que usted dice que es transformado es que de usted mana poder de Dios, que de usted mana justicia de Dios, que usted tiene una palabra de vida, que usted vive consagrado al Señor,
pero no, esa consagración se muestra cuando usted habla, sale poder de usted hacia las almas, porque dice la palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa vida estaba en su Hijo y nosotros estamos en Él. Por lo tanto, cada vez que nosotros llevamos el mensaje de salvación a alguna persona, aquella persona que usted le está hablando, usted le está haciendo portador de vida, usted le está dando vida, porque Él estaba muerto en sus delitos y pecados. Y el Señor va a usarnos a nosotros de la mejor manera, pero nos va a usar para que demos por gracia de lo que gracia hemos recibido. Entonces, vivir este evangelio maravilloso, disfrutarlo de esta manera, nos hace un hombre nuevo, nos hace un hombre de gracia, de justicia y de paz. No es un hombre nuevo simplemente porque muero para el mundo y vivo para Cristo. No, el hombre es nuevo porque es de adentro hacia afuera. El nuevo es el que está hablándoles en este momento, no el de afuera, no el exterior, el que las personas conocieron siempre. No, es el que emana ahora, el que emite, el que emite respuesta de adentro, del hombre interior. Ese que es el que tiene que dar las señales correctas. Ese comienza a manifestarse, ese comienza a mostrarse, y donde quiera que llegue, ¿verdad?, las personas pueden ver que en usted hay poder de Dios, que en usted hay justicia de Dios, que usted es un alma de Dios, que usted tiene las señales, que usted las está emitiendo. Eso es lo que dice que verdaderamente nosotros estamos siendo transformados, que hemos estado disfrutando el evangelio, que ya estamos sanando, ya no somos aquellas personas como serviles, terribles, ya no somos aquellos gritones, ya no somos aquellas personas tercas, testarudas, hostiles. No, ya dejamos de ser eso. Ahora verdaderamente se muestra el Dios que mora en nosotros, y esa verdad de Dios que está dentro de nosotros, y es revelada ¿a quién? A mi vida, y las personas la pueden ver. Y esa verdad divina ahora me permite ser un mejor hombre. Y eso es lo que dice, que eres un nuevo hombre. Me permite ser un mejor hombre. Y ese mejor hombre se muestra en un mejor esposo, un mejor padre, ¿sí?, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor vecino, un hombre de bien. Entonces, y la comunidad, las personas, todos los vecinos, donde quiera que usted llegue, las personas pueden tener esa manifestación de usted. Y todo eso proviene de Dios, que en su infinita misericordia, justicia y verdad, a bien ha tenido darnos a su Hijo Jesucristo y a darnos a su Espíritu, su palabra, para que nosotros cada día más seamos esos hombres que hablamos, pues, que tenemos este evangelio y que lo hablamos y lo entregamos y lo vivimos. Porque no es que yo tengo este contenido y se lo estoy transmitiendo a usted, pero yo no lo vivo. No, porque para poderlo transmitir, para poder estar aquí hablándole a usted de esto, yo debo haber sido ya primeramente, debo haber disfrutado del evangelio, me debe haber sanado el Señor, debe estar y si no he sanado plenamente, que con toda seguridad no es así, porque a veces todavía, y quiero ser en estos momentos de testimonio para usted, todavía se muestran rasgos o cosas del viejo, pero el Señor permite que eso ocurra, para que yo me dé cuenta que todavía hay cosas hay cosas en mí que necesitan más evangelio, que necesitan más de su gracia, más de su justicia, más de su amor, más de su poder. Entonces, de esa manera yo puedo, ¿verdad?, estar consciente de que el tratamiento está haciendo efecto, pero que lo debo seguir tomando. El tratamiento me está sanando, pero yo debo seguir pendiente, debo seguirme tomando, debo tener más comunión, debo tener comunión con el Espíritu Santo para que se revele la llenura, para que haya coinonía, armonía, para que esté la guía del Espíritu Santo en mí, y de esa manera yo pueda emitir señales firmes, ciertas, correctas, de que Cristo mora en mí. Y esa es la verdad del evangelio, esta verdad divina que no nos dejará estar sin fruto, y a la cual yo particularmente les invito a vivir a todos y cada uno de ustedes, amados oyentes. La verdad del evangelio, la verdad de Dios que ha venido a morar en nosotros por su Espíritu, y que la vivimos conforme a su palabra. Dice la palabra que
El que me ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Este evangelio maravilloso que nosotros conocemos, que sabemos y creemos que surgió en el Edén, la simiente de la mujer. Esa simiente santa que marca, esa simiente gloriosa que marca la justicia de Dios, que es por la fe. ¿Por qué decimos que marca? Porque venimos hablando en el mismo Génesis 3, en el 1 al 6, el hombre cae de la gracia, el hombre toma del árbol, entró la incredulidad, la serpiente al hablarle a la mujer la ingestó de incredulidad y la mujer se llenó de toda y cada una de aquellas cosas, el querer ser como Dios y seré como Dios, ¿no? Conocedor del bien y del mal, y vio que el árbol era bueno y agradable a los ojos para comer. O sea, hubo codicia en ella, se llenó, hubo incredulidad, no moriréis. Entonces la mujer se tomó de allí y tomó la decisión de comer del árbol. Y le dio a su marido, el cual comió así también como ella. E inmediatamente fueron abiertos sus ojos. ¿Los ojos qué? Los ojos terrenales, los sentidos auxiliares. Los ojos terrenales, cayó de la gracia, murió para Dios. La separación como tal significa muerte. Separación como tal significa muerte. Murió, el hombre murió espiritualmente para con Dios. Dios es espíritu. Ya el hombre no seguía más en la condición que tenía, dejó de ser el hombre original en ese momento. Se perdió allí el hombre que Dios había creado a su imagen y a su semejanza. Allí se perdió ese hombre, allí se cayó, allí se acabó la gracia. El hombre ahora pasó a ser un ser terrenal, bajo la dirección del engañador, del enemigo, del que en aquel entonces lo había timado para arrebatarle lo que Dios le había entregado. El reino se perdió allí, se perdió todo. Allí el Espíritu Santo se fue, ya el Espíritu Santo no estaría más hasta ese entonces, hasta la restauración del orden de las cosas. Pero allí se perdió el orden espiritual. El hombre a partir de allí se separa de Dios. Allí vienen consecuencias, por supuesto, como las hemos venido narrando. Allí surgen consecuencias. Dios le da castigo, o si así lo podemos llamar, pero lo que está dándole las responsabilidades a cada uno, dándole de lo que merecían por su desobediencia, por su mal accionar. Entonces, pero también podemos conocer, cuando llegamos de ahí del Génesis 6, 3:10, tuvieron miedo, me escondí, Dios comparte con ellos, después les pregunta, y a cada uno les va designando, pero en el versículo 15 Dios anuncia ya su misericordia. Ya Génesis 3:15 es la partida de la misericordia de Dios para el hombre, misericordia que sería extendida después posteriormente. Habló de la simiente de la mujer. Evidentemente que allí para todos y cada uno de nosotros allí se marcaba algo como, ay, ¿eso qué significa eso? Pero el Señor mismo nos fue dando señales y fuimos conociendo y sabiendo. Posteriormente llegamos, en el Nuevo Testamento, llegamos al capítulo 7 de Isaías y vemos cómo el Señor también allí ya a través de su profeta Isaías anuncia a Emmanuel, que sería Dios con nosotros. O sea, ahí anuncia la continuidad de esa simiente que anunció, ahora lo anuncia como la Virgen que daría a luz un hijo y que sería su nombre Emmanuel, y que traducido es Dios con nosotros. Posteriormente vamos al capítulo 1 de Mateo y vemos en el versículo 18 y vemos cómo allí también comienza, ahí está el nacimiento de Cristo, del Cristo. Luego vamos 19:30 de Juan, como lo hemos narrado, y allí también surge, ¿verdad? Allí está la manifestación. Entonces vemos también que ya es un producto, ya es ese Jesús el Cristo, el consumado es, le dio la oportunidad al Padre de restituir el orden de todas las cosas. Pero también vemos en Génesis 3:21 que el Señor, antes de sacar al hombre de su lado, el Señor hace un sacrificio de animales y toma las pieles para vestir al hombre. El Señor viste al hombre, ¿verdad? Hace un sacrificio de animales y viste al hombre, le hace túnicas de pieles y los viste, ¿verdad? Ellos se pusieron delantales de hojas, Dios los vistió como debía ser, y después los saca del Edén para que no vivieran eternamente en esa condición que habían adquirido. Amén. Entonces esa es la misericordia de Dios, que también fue emanada desde el Edén y que nosotros conocemos y sabemos
que es la restitución del orden de todas las cosas. Se nos ha acabado el tiempo, le damos gracias al Señor por este programa maravilloso. Espero y cada uno de ustedes que sea de beneficio, de alimento espiritual para todos y cada uno de ustedes, que surjan las preguntas, la necesidad de conocer más, y estamos a la orden para ello. Amén. Que el Señor bendiga la vida de todos y cada uno de ustedes, amados radio oyentes de este programa en este día. De esta manera hemos llegado al final de su programa La Verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos los permite, por acá, por Radio Tiempo 1200 AM. Estuvimos acompañándolos en la dirección general, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, licenciado Oliver Noguera. Y en el control técnico, Fabián Tal. Y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. De allí pues le damos gracias al Señor y los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Por Radio Tiempo 1200 AM. Bendiciones. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo